Iglesia, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Es un placer saludarte a través de este medio. Esperamos que todo se encuentre bien. Y seguimos estudiando la palabra de Dios como miramos en estudios anteriores acerca de la diferencia o muchas diferencias entre lo que es un líder y un discípulo. Cuando miramos de lo que es Jesucristo y lo que no es Jesucristo. Cuando miramos cómo nos enseña la palabra de Dios en caminar en humildad, en sencillez de corazón, en sencillez de espíritu, y lo que es la arrogancia y el hambre de poder, sin importar a quién pisotear. Pero nosotros vamos a entrar a la palabra de Dios. Si tienes ahí tu Biblia, busca junto conmigo en el libro de Primera de Timoteo, en el Nuevo Testamento, Primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo al 3 al versículo 7. Recuerda que esto es enseñanza bíblica. Entonces vamos a comenzar. Si me permites, vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús. Leemos con toda reverencia la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, a cuentos, a mitología y genealogías interminables que acarrean disputas en lugar de la edificación de Dios que es por la fe. Así que te encargo ahora, fíjate el grado de encargo que estaba poniendo el apóstol Pablo sobre este joven, sobre este pastor llamado Timoteo. Sigue diciendo el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esto es algo muy importante, lo tengo hasta subrayado y en rojo. ¿Por qué? Porque debemos de reconocer cuando alguien está caminando en una doctrina falsa, cuando alguien está caminando en una fe que solamente la mueve la ambición. Eso no es fe, eso se llama miseria espiritual. Pero continuamos leyendo. El versículo 6 dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Ya no hay sustancia en lo que dicen. Es pura palabrería, pura charlatanería. Dice el versículo 7, y bien importante, quieren ser reconocidos como maestros de la ley, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Mirábamos en estudios anteriores de cómo estas personas les gusta envolver a la gente, cómo los envuelven con muchos pasos, muchos métodos, medallas, premios, etcétera. Pero nosotros solamente caminamos como discípulos de Jesucristo, como hijos de Dios, a conseguir solamente lo que dice la palabra, un galardón que el Señor nos dará en los cielos. El galardón que tenemos en vida, que es la salvación, que debemos de cuidarla, que debemos de atesorarla, que debemos de tener en cuidado todo lo que hacemos para nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que no caigamos en vanas discusiones, que no entremos en una fe falsa o apoyando una fe falsa. Hay gente que dice, yo tengo fe, usan esas frases coloquiales que se vuelven repetibles unos con otros y se va aumentando. Pero hay gente que dice, yo tengo fe en esta medicina, yo tengo fe en este doctor, yo tengo fe en el día de mañana, yo tengo fe en el equipo de fútbol, yo tengo fe en este jugador, yo tengo fe en esta persona. Y es una gravedad lo que estamos haciendo, porque la fe solamente es algo que Dios ha puesto en nuestras vidas y Él la puede hacer crecer poco a poco en nosotros. Entonces dice la palabra de Dios que cuando nosotros escuchamos que hay vana palabrería, que hay una doctrina que no es verdadera, entonces debemos de hacernos a un lado. Pero ¿cómo vamos a saber lo que es verdadero y de lo que es falso? Pues conociendo la palabra de Dios. Yo insisto, en todos los años que he tenido como pastor, que Dios nos ha dado el privilegio, no ha habido ningún servicio donde yo no esté exhortando a ustedes a que lean la palabra de Dios. No podemos decir que conocemos a Dios y no conocemos su palabra, porque Jesús es la palabra y el que conoce a Jesús conoce al Padre. Y Jesús mismo nos da en la palabra de Dios, en la llamada Biblia, que son, lo vamos a ver más adelante,
66 libros, imagínate, dentro de este libro. 66 libros dentro de este hermoso libro que para nosotros es la palabra de Dios, porque fue algo que Dios habló, usó personas, más de 40 escritores Dios usó, se escribió en 3 idiomas y después fue multiplicado a todo el mundo y sigue multiplicándose en todos los idiomas, porque es una promesa de Dios que esta palabra llegará hasta los confines de la tierra. Ninguna persona sobre la tierra se quedará de escuchar la palabra de Dios, la verdad, pero cada persona tiene libre albedrío de escoger si seguir al Señor o seguir en caminos de Satanás. Solo hay 2 caminos. No nos vamos a hacer bolas, somos cristianos, somos maduros y debemos de entender que o estamos con Dios o no estamos con Dios. En el libro de Lucas capítulo 24, estaban los discípulos sentados después de que ya había sido Jesús crucificado, pero ya había resucitado y ellos no creían lo que había pasado, no entendían, mejor dicho, no entendían lo que Dios había hecho, el plan de Dios para que nuestro Señor Jesucristo haya sido crucificado y después haya sido levantado de entre los muertos para honra y gloria de nuestro Señor. Él fue levantado y llega delante de sus discípulos. Y mira esta hermosura, yo le llamo una hermosura en la palabra de Dios, cuando Jesús da una lección de vida para nosotros, no solo para sus discípulos hace 2000 años, para nosotros. Dice la palabra de Dios que estaban reunidos y Él se apareció a ellos, les pidió de comer, ellos le dieron la mitad de un pescado y un vaso de miel. Entonces cuando tú miras ahí en Lucas 24, ellos se quedaron sorprendidos de mirarlo. Pensaban que estaban viendo un fantasma. Y Jesús mismo les dijo, soy yo. Y aquí voy con esto. Jesús da una lección de humildad nuevamente. Jesús le dijo a sus discípulos, aquí están mis heridas. Aquí están. Aquí está el costado. Aquí están mis manos heridas por ustedes. Aquí están las heridas. Mira qué importante es esto. Nuestro Señor Jesucristo nos estaba dando una lección de humildad, diciendo, tú puedes ir con las personas que te aman a decirles, esto es lo que me duele. Estas son mis heridas. Por eso es tan importante que con nosotros como hijos de Dios, sepamos no solamente respetar las heridas, heridas de la gente o de nuestra familia, sino de saber cómo curarlas. Jesús no necesitaba en ese momento que sus heridas fueran sanadas, pero esas marcas ellos la vieron y Él se mostró humilde para decirles, aquí estoy. Y Jesús hace algo, hermanos, algo increíble. Perdón que sea tan repetible con esta palabra, pero es que es algo increíble, algo poderoso, algo majestuoso que nuestro Señor Jesús hizo con sus discípulos. Si miras, anoté aquí el versículo 46. Recuerda que estamos en Lucas 24, en el versículo 46. Jesús les dice la palabra que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto es una clave tan importante para nosotros, que esa es la razón de que mucha gente se dedica a ser líder y no discípulo, porque no han entendido las Escrituras, las han tomado en su cabeza y a veces en su corazón, pero en su corazón hay maldad, en su corazón hay engaño. Todos los pleitos, dice la palabra, todas esas malas cosas comienzan en un corazón revoltoso. Entonces nosotros necesitamos ser guiados por Dios para tener una buena interpretación de la palabra y nunca usar a la gente, nunca aprovecharnos de la gente, sino todo lo contrario. El Señor nos ha mandado a servir en su obra y para servir en su obra debemos de servir a la gente. Cuando tú te dedicas a entender lo que Dios habla en su palabra, vas a comprender mucho más lo que la interpretación es a través del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Por eso cuando venimos a la palabra de Dios y miramos aquí en Lucas, en Lucas 24:46, que dice que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Yo oro en esta mañana en el nombre de Jesús, para que dejemos de caer en engaño, para que no hagamos lo que Pablo le advirtió a Timoteo, que no caigamos en tanta palabrería. No tenemos que discutir absolutamente nada cuando tenemos un completo conocimiento de la palabra. No es que personas cayeron en un engaño, sino que en realidad en su corazón había engaño y solamente estaban esperando a alguien que les hiciera mancuerna o a alguien que fuera cómplice, porque un líder siempre busca cómplices, pero un discípulo busca hacer más discípulos a través del ejemplo, a través del buen entendimiento y comprensión de la palabra. Así es que ahí donde tú estás, dile: Señor, ayúdame a comprender y entender mejor tu escritura. Ayúdame, Señor, a saber más de ti a través de esta bendita palabra. Yo te exhorto en el nombre de Jesús para que esa sea tu oración y podamos salirnos de todo engaño para poder caminar en una sola verdad. No hay muchas verdades, hay una sola verdad. Hay personas, como dice el apóstol Pablo, que muchos de ellos hablaban las mentiras con mucha seguridad. Y hay gente hablando allá afuera mucha mentira, mucho engaño, pero como lo hablan con tanta seguridad que la gente cree que es una verdad. Entonces tengamos cuidado, porque no porque lo hablen más fuerte es una verdad. Una verdad es verdad aún con la boca cerrada. Amén. Así es que vamos a continuar más adelante con otro estudio, y este es simplemente un adelanto de lo que vamos a estar haciendo vez tras vez. Una vez más quiero darte gracias por mirar este video y ayúdanos a compartirlo, a darle like, y estamos comenzando en esto de las redes sociales porque sabemos que es una bendición llegar a tu hogar y llegar a más personas a través de la palabra de Dios. Eso es nuestro único sentir en estos momentos, ser de bendición. Nuestra iglesia o ministerio se llama Centro de Restauración en Cristo. Y solamente a través de la palabra de Dios podemos ser restaurados. Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto. Bye.